Bienvenidos a este Centro Nacional de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. A nombre de nuestro presidente, el licenciado Luis Raúl González Pérez, les damos la más cordial bienvenida y por supuesto nuestra anfitriona es la doctora Julieta Morales Sánchez, que estaba hace un momentito por aquí, ya no la veo, que es nuestra directora general. Pues el día de hoy vamos a abordar, como todos los jueves a las 6 de la tarde, un tema muy interesante. Este día vamos a hablar de la política criminal con perspectiva de género. Tenemos la fortuna de contar con personalidades destacadísimas en el ámbito académico y sobre todo que son defensores de los derechos humanos, que se han caracterizado precisamente por su actividad constante en pro de esta defensa. Nos acompaña la doctora Elena Azaola, que es investigadora del CSSA, el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social. Nos acompaña la doctora Corina Giacomelo, investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Penales, en el INACIPE, y el maestro Javier Angulo Cruz, director de la Clínica de Interés Público CIDE. Estamos esperando que en un momento a otro llegue la maestra Rocío Mayeli Servín Morales, que viene por parte del Instituto Nacional de la Mujer. Entonces, pues para aprovechar el tiempo y como es de su conocimiento, tenemos una intervención de cada uno de los 4 participantes en esta mesa de análisis y posteriormente, al concluir la intervención de nuestros ponentes, ustedes tienen en su silla, en su lugar, una papeleta para que si tienen alguna duda nos la hagan llegar por escrito y después ellos nos harán favor de contestar todas las dudas que surjan al respecto. Entonces, sin mayor preámbulo, vamos a iniciar con la intervención del doctor Javier Cruz Angulo. Él es director de la Clínica de Interés Público del CIDE-AC. En el CIDE también imparte las clases de Derecho Constitucional y Nuevo Proceso Penal. En la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha representado diversos casos sobre derechos humanos. Ha impartido clases de procesal penal y derecho constitucional en los tribunales de Oaxaca, Guanajuato, Zacatecas, Durango, entre otros. En el Senado de la República participó en las comparecencias y debates para la creación del Código Nacional de Procedimientos Penales en los apartados de prueba, recurso y estructura del proceso y Sistema Nacional Anticorrupción. Asimismo, en la Procuraduría General de la República participó en el proyecto de Ley General de Fundamentos Penales. Ha realizado trabajos conjuntos con la Amnistía Internacional para Latinoamérica, para UNICEF y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas. El doctor Javier Cruz Angulo tiene diversos capítulos de libros, fascículos, artículos sobre sentencias y acciones de inconstitucionalidad. Las publicaciones versan sobre justicia constitucional, derechos humanos y derecho penal. El doctor Cruz Angulo, además, es profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, ha sido profesor de la Facultad de Derecho y profesor en la maestría de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en la Procuraduría de Justicia de Chihuahua y miembro de comités editoriales. Pero yo creo que si algo caracteriza al doctor Javier Cruz Angulo es su elevadísima calidad humana y su compromiso total que tiene siempre por la defensa de los derechos humanos. Entonces, sin mayor preámbulo, doctor, bienvenido y le pasamos el uso de la palabra. Muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias por la invitación. Sin mayor preámbulo, bueno, para abordar el tema habría que hacer algunas distinciones de carácter jurídico, que son las siguientes. Las distintas ramas del derecho, conforme ha ido caminando y se ha ido reconociendo, bueno, de alguna manera, la cuestión de género, se han modificado distintas ramas jurídicas. Esto es muy visible, por ejemplo, en el Código Civil. Podemos ver diversas normatividades que distinguen bajo la óptica de género. También esto lo podemos ver
en legislación laboral que también distingue con la lente de género. Lo que no podemos ver en el gran marco del derecho es que las normas penales o la política pública criminal haya adoptado una óptica de género. ¿A qué me refiero con esto? Ejemplos muy concretos. Si nosotros abrimos un código civil, lo que sí vamos a poder encontrar es que hay normas que distinguen o saben los problemas que hay o el tipo de violencia que se puede ejercer sobre la mujer. Si nosotros vamos a cierto tipo de legislación, también vamos a encontrar distinciones, pero cuando vamos a la materia penal no hemos logrado avanzar. En materia penal, la única respuesta que ha encontrado el legislativo o que en general hemos encontrado como sociedad es crear tipos penales para tratar de proteger a la mujer respecto de la violencia que se ejerce respecto de ella. Entonces, el mayor avance que tenemos en materia penal es crear tipos penales. Entonces podemos encontrar feminicidio, podemos encontrar hostigamiento, etcétera, etcétera. Ese es el mayor avance, es decir, tratamos de proteger, o se dice que se protege a la mujer bajo la óptica de género con la creación de tipos penales. Lo peor que nos ha podido pasar es que además los tipos penales resultan infuncionales. Entonces, para colmo de males, cuando uno trata de revisar, por ejemplo, el caso de la Narvarte, hoy nos dice que el juez de amparo observa que el tipo de feminicidio no se logra acreditar, toda vez que por la composición del propio tipo de feminicidio no se da una causal de violencia de género, que simplemente se tipificó así por la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México por ser mujer, que en consecuencia no es feminicidio, regrésese al auto de formal prisión. Entonces resulta que tipo penal de feminicidio no nos sirvió más que para estorbar el asunto, ¿no? Cuando encontramos hostigamiento sexual, también resulta que la palabra reiterado nos cuesta trabajo en cuanto a circunstancias de modo, tiempo y lugar. Tampoco nos sirvió la creación de este tipo penal. Luego, cuando vemos violación, encontramos una serie de despropósitos jurisprudenciales, ¿no? Entonces, los despropósitos jurisprudenciales, por ejemplo, no entienden el no. Entonces, nuestros jueces constitucionales creen que para que exista tentativa de violación, quieren ver una película pornográfica, ¿no? No pueden comprender que quien trata de forzar la cópula, basta con que se le diga no, un acto verbal, y que el consecuente acto de tratar de forzar la cópula ya es tentativa de violación, listo, ¿no? Alguien quiere ver que se desgarren ropas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, resulta que también los jueces constitucionales, en la integración de tipos penales de una política pública con visión de género, tampoco resulta funcional. Entonces, lo que se ha hecho resulta que no ha logrado aterrizar bien en la realidad. Entonces, esta es una primer problemática cuando hablamos de política pública criminal y género, que nuestra mejor aportación ha sido la creación de tipos penales y que estos tipos penales, ya sea le hace desde feminicidio hasta tipos penales muy tradicionales como podría ser violación, no funcionan bien en la realidad. Los operadores de las normas penales no los logran aterrizar y no se logra crear o la prohibición, ¿no?, por una parte, o como diría el doctor Miguel Ontiveros, arcos de libertad que crea el derecho penal cuando prohíbe conductas y permite desplazarnos libremente. Ahora, si volteamos la cara de la moneda, resulta peor el caso. ¿Qué pasa cuando la mujer es imputada? Aquí simplemente el derecho penal no ha hecho absolutamente nada, ¿no? Las mujeres están en la peor indefensión o en el peor de los mundos cuando se habla de derecho penal y la mujer es imputada, porque no se han creado distingos acerca de cuando ellas participan en el evento delictivo. Vamos a ver otros ejemplos. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, hablamos de grupos indígenas? ¿Se han creado normas específicas para ellos? Sí, se ha reconocido que se necesita una protección especial y en consecuencia se habla de un defensor de pueblos indígenas, se habla de un traductor. ¿Qué pasa cuando pensamos en extranjeros? Se habla del 36.1b de punto 2 de Convención de Viena sobre relaciones consulares y de nueva cuenta que intervenga
y se reconoce que por una situación especial de hecho se necesita una protección especial y en consecuencia esta la brinda la ley. Pero cuando la mujer es imputada y recorremos ya sea al Código Nacional de Procedimientos Penales o al Código Penal, no encontramos nada. O sea, no encontramos, o sea, nadie ha volteado a ver a la mujer como imputada o a la mujer cuando es, o sea, no cuando es víctima del delito, sino cuando ella ejerce el delito, ¿no? Entonces, cuando ejerce el delito, o sea, realmente el sistema penal es virulento y lo que le sigue. O sea, más allá de la venganza social, aplican incluso todos los estereotipos de género. Entonces, los tipos más tradicionales donde esto se puede ver es cuando, por ejemplo, se confunde aborto con homicidio con relación al parentesco. O sea, ¿qué sucede? Se ponen a debatir, ¿no? Esto no fue aborto, fue homicidio con relación al parentesco. Y entonces hay un genio en todas las Procuradurías Generales de Justicia del país y en Procuraduría General de la República y además en Centroamérica, donde han decidido implementar una prueba, ¿no? Que data de hace 2000 años, que consiste en tirar los pulmones del nasciturus a una cubeta. Si los pulmones flotan, quiere decir que nació vivo porque se inflaron. Si se unen, quiere decir que murió dentro del vientre. Huelga decir que la prueba se inventó hace 2000 años. Todos pensaríamos que la medicina ha avanzado un poquito de 2000 años para acá, pero pues nadie ha tomado eso en cuenta, ¿no? Todo el mundo ha dicho, bueno, porque habríamos de tomar los avances de la medicina, esto es una estupidez, si las tenemos que condenar, listo, condenémoslas, ¿no? Digamos que fue homicidio con relación al parentesco y listo. Entonces, no vamos a encontrar nada cuando la mujer es imputada del evento delictivo. Encontramos algunas cosas cuando es víctima del evento delictivo, tipos penales, normas, protocolos que aterrizan mal. Pero creo que hoy lo central es qué pasa cuando la mujer es partícipe del evento delictivo. ¿Cuáles serían algunas propuestas que se están manejando? Grados de autoría. La mujer tiene especiales grados de autoría en los eventos delictivos. Es decir, generalmente hay veces que la mujer juega un papel de partícipe o cómplice en el evento delictivo. Sin embargo, por una cosa muy enredada que se llama codominio funcional del hecho, forzosamente se le quiere hacer autora del delito. ¿Qué tenemos? Cárceles llenas de mujeres que se dice que son grandes narcotraficantes. Entonces, cuando la mujer simplemente está haciendo una participación del delito, llevando o trasladando sustancias prohibidas por la Ley General de Salud, se les confunde con grandes narcotraficantes y así se les envía a prisión, sin que en los grados de autoría que contempla el Código Penal Federal o los códigos penales para las entidades, se cree un grado de autoría específico para ese rol que juega, pero a veces sí es un rol de género. O sea, se crean no sé roles de género que se juegan en los eventos delictivos por toda una construcción social. O sea, y esto, hasta que no pudiéramos demostrar en sentido contrario que esto no es así, la ley tendría que prever que esto es así. Otro caso muy claro que solamente se ha resuelto a pie juntillas de manera excelente por el magistrado Juan José Olvera en una sentencia. ¿Qué pasa cuando un hombre viola de manera reiterada a la hija de su pareja? La mujer es autora del delito en comisión por omisión. A los ojos del séptimo tribunal colegiado y de los demás colegiados del país, la respuesta es sí. Y les dan sentencias de 30, 40, 50 años, luego dicen que la violación fue reiterada, que se da concurso real de delitos, y luego se vienen estas puniciones, ¿no? De 400, 500, 700, 1000 años, ¿no? De que una vez de que la persona fallezca, que la entierren en el reclusorio para que acabe de cumplir la pena. O sea, una cosa desastrosa, ¿no? Bueno, ¿cómo no habrían de acabar de compurgar la pena, ¿no? Entonces ya están vendiendo criptas en el reclusorio norte. Entonces, la cuestión es que el magistrado Juan José Olvera sí toma y sí adopta en una sentencia que fue premiada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde sabe que no, el rol de la mujer no es la de autora del delito, ni partícipe del delito, ni de cómplice del delito, sino por las circunstancias que rodean el evento delictivo, ella está incapacitada para poder evitar el evento delictivo.
y es la única sentencia absolutoria que existe. Hay cientos de casos que se han dispersado por el país donde el hombre abusa de la hija, incluso de ambos, siendo nieta, y donde la mujer obtiene una pena igual o mayor que la que obtiene el hombre. Y no se ha logrado identificar cuál es el rol de la mujer. Otro ejemplo, ¿qué pasa a veces cuando la mujer atenta contra la vida de sus propios hijos? Este caso que veíamos de la mujer que avienta al niño en las vías del metro, ¿no? Entonces todo mundo, la primera impresión parece como si fuera una cuestión de sentido común, es homicida, mala madre, ¿no? Además este estereotipo de mala madre parece que ya nos tiene hasta la madre, pero bueno, perdón por las palabras, ¿no? Ya las dije, pues ni modo. Realmente en un congreso en jurídicas alguien señalaba que había contratos de violencia y se decía que a veces las parejas signaban un contrato de violencia, ¿no? Y que a veces cuando se rompían estos contratos de la violencia que signa la sociedad o a veces la pareja para con la mujer o toda la sociedad tiene signado un contrato de violencia, pero se salen los marcos de la violencia, se rompe el contrato de violencia, las personas caen en visión de túnel. Y la visión de túnel significa que no encuentran otra opción y que el evento delictivo lo están llevando fuera de sí. Y si lo están llevando fuera de sí, quiere decir que no hay culpabilidad. Y si no hay culpabilidad, no hay delito. Entonces, cuando se avienta al bebé y luego ella se avienta a las vías del metro, es claramente que no tiene culpabilidad, claramente no está dentro de sí para ser sujeta del reproche de penal. El problema es que todos estos factores nadie los está visibilizando, es decir, el conjunto de violencia que se ejerce sobre la mujer, que está tan desesperada que va a tirar al hijo a las vías del metro y después se va a lanzar ella para perder la vida, claramente nadie está viendo que no, que en ella no hay culpabilidad. En sentido contrario, quien atacó al cura en la catedral, este sí no puede percibir la realidad y este sí lo mandaron al reclusorio a un apartado para las personas que no pueden comprender claramente la realidad. Entonces se ve un distingo de tratamiento de hombres y mujeres imputados en el evento delictivo. Entonces, si hay un tratamiento diferenciado, noticias de la Procuraduría, por ejemplo, hacia el 22 de marzo del año en curso, la Procuraduría nos anunciaba que un hombre de 22 años aquí en la zona del Pedregal había decidido privarse de la vida. Listo, fue toda la información que nos dio. Cuando trató el caso de Lesbi, lo que nos dijo la Procuraduría es que nos platicó su vida. Una es información que está prohibida por el artículo 248 del Código Nacional de Procedimientos Penales. O sea, el procurador no nos tiene por qué platicar la vida de nadie. Pero lo curioso es que cuando toca temas de mujeres nos platica su vida, cosa que está prohibida por la ley y que además afecta a la investigación penal. O sea, no hay que perder de vista que si alguien esa noche estuvo tomando o con ella, de ser cierta esta historia, seguramente ya se sustrajo de la acción y ya se entorpeció la persecución del evento delictivo y ya se fomentó la impunidad al divulgar la información. Pero cuando revisamos cómo se divulga información respecto de hombres, se divulga mucho más recatada. Curiosamente, hay mayor grado de privacidad para la vida de los hombres en el evento delictivo. Entonces parece que la política pública criminal, franca y lisa y llanamente, no tiene ninguna visión de género. Porque si la mejor si la mejor idea que hemos tenido ha sido la creación de tipos penales, vemos que la creación de tipos penales ha sido complejizar la aplicación del derecho penal. O sea, son tipos penales que requieren más elementos normativos, que meten el móvil dentro de dolo, como el tipo de feminicidio, etcétera, etcétera, y complejizan la aplicación del derecho penal porque los operadores de la norma penal están poco preocupados por acreditar todos los elementos del tipo penal. Dos, cuando hablamos de violación, resulta que los jueces realmente quieren ver esta película pornográfica y no les basta con que alguien haya dicho, es que yo dije que no, listo, no es no y ya no se necesita otra cosa más. Luego, cuando nos vamos a las mujeres como imputadas, que parece que es la parte más grave, porque cada vez, si observamos la curva de incidencia delictiva, cada vez más mujeres delinquen. Digo, esto está bien, o sea, conforme a la teoría de derecho penal de acto y de autor,
claro que las mujeres deben y pueden, y o sea, delinquen, es totalmente normal y natural en una sociedad plural, todos podemos delinquir, conforme a la teoría de derecho penal de acto de autor, eso está perfecto. Pero si está subiendo esta curvatura, lo que también hay que entender es en qué medida es partícipe, autora o cómplice del delito el tratamiento y lo que llama, por ejemplo, el doctor Miguel Ontiveros, la feminización del derecho penal. ¿Qué tipo de medidas se van a aplicar para la reinserción social? Esto es otra óptica que está totalmente olvidada. Y cuando después lo vemos por la óptica de procuración de justicia, resulta que todavía peor, porque en el crimen de la Narvarte, lo único que tenemos claro es que nos platicaron la vida de una persona que no tenía nada que ver, y tal vez lo único que pudo hacer era entorpecer las líneas de investigación, y que por otra parte, francamente, parece que lo único que está perpetuando son algún tipo de estereotipos que poco ayudan o nada sirven para la sociedad y que tampoco ayudan para resolver el evento delictivo. Entonces, únicamente a manera de conclusión señalar que en materia de derecho penal, la política pública criminal no está avanzando con óptica de género. Hemos creado tipos penales que en la realidad no están funcionando. Cuando la mujer es imputada, no estamos tomando el grado de autoría, participación o complicidad en el mismo. Y cuando comete el delito en comisión de autora, tampoco estamos observando una serie de medidas. Y en reinserción social no tenemos nada que aportar, ni nada que decirles, ni respuestas que darle a las mujeres. Muchísimas gracias. Pues le agradecemos al doctor Javier Cruz Angulo su clarísima explicación, ¿verdad? Y creo que nos quedamos con estas inquietudes. Cuando la mujer es víctima, está desprotegida. Cuando la mujer es imputada, se encuentra con la venganza social. Y cuando se trata de darle la reinserción social después de alguna comisión delictiva, pues no la encontramos. Creo que tenemos todavía mucho que trabajar al respecto. Y vamos a continuar en la mesa de análisis política criminal con la intervención de la doctora Corina Giacomelo. Ella es licenciada en estudios del desarrollo por University of East Anglia del Reino Unido, maestra y doctora, ambas en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. La doctora Giacomelo actualmente se desempeña como investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Penales y coopera con la organización X Justicia para las Mujeres Asociación Civil. Tiene experiencia como investigadora y consultora en temas relacionados con procuración e impartición de justicia, teoría de género, sistema penitenciario, mujeres privadas de la libertad, alternativas al encarcelamiento y política de drogas. Ha publicado varios libros y artículos sobre estas líneas de investigación en revistas nacionales e internacionales, y entre sus publicaciones se destacan, vamos a mencionar nada más las últimas dos obras, que son Mujeres de la libertad y del derecho al voto, de objetos de normas a sujetos de ciudadanía, en la Ciudad de México, que fue publicado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 2016, y la obra denominada Género, Drogas y Prisión, experiencias de mujeres privadas de la libertad en México. Esa fue editada en Tirant lo Blanche en el año 2013. Con ustedes la doctora Corina Giacomelo. Gracias. Sí, gracias. Sí. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Un agradecimiento por la invitación. Y pues la panorámica inicial que nos dio el maestro Cruz Angulo viene como anillo al dedo. El propósito de mi exposición es justamente hablar desde la perspectiva de las mujeres acusadas de delitos, de las imputadas, de las mujeres privadas de la libertad, con enfoque en aquellas que lo están por delitos de drogas, y de una iniciativa de ley que se inscribió apenas, digamos, producida por la organización con la cual trabajo, X Justicia por las Mujeres, y
y 2 diputadas federales, que justamente trata de atender cómo desde el Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley Nacional de Ejecución y de las leyes que norman y penalizan los delitos de drogas, se pueden atender aquellas cuestiones de las mujeres que conocemos, digamos, cómo se puede incorporar la perspectiva de género, término que generalmente asociamos a las mujeres, ¿no? Que su significado sea obviamente mucho más amplio. ¿Cuáles son las bases de esta iniciativa? Antes de ver un poco cuál es el contenido. Mucho de ello ya se mencionó. El encarcelamiento de mujeres es un fenómeno en aumento. Tan solo entre 2000 y 2015 a nivel mundial la población femenil en reclusión se ha aumentado de un 50%, cuando la población de hombres en prisión ha aumentado de un 20%. Y la población mundial de un 18%. ¿Qué quiere decir? Que pese a que tenemos muchas pruebas de los fracasos de las prisiones, esta sigue siendo la principal medida de respuesta a la presunta comisión de un delito o a su comprobada comisión, y que se está aplicando de manera creciente sobre las mujeres. Y eso tiene que ver con el tipo de delitos en los cuales se involucran las mujeres y en cómo se castigan. Es decir, el encarcelamiento lo que nos muestra no es que tantos delitos se cometen y por quién, sino por qué delitos encarcelamos. Las mujeres se están involucrando de manera creciente, están siendo, digamos, eso es un deseo, ¿no? Que se están siendo encarceladas de manera creciente por delitos de drogas. Pues ojalá que eso responda a que los están cometiendo más, no simplemente a que las están agarrando. Un poco el derecho a delinquir también para las mujeres. Pero bueno, están siendo encarceladas de manera creciente por delitos de drogas, siendo esta la primera o segunda causa de encarcelamiento a nivel mundial. Eso por un lado responde a su involucramiento generalmente como sujetos secundarios del tráfico, eminentemente como portadoras, vendedoras al menudeo, introductoras de drogas a centros de reclusión. Se involucran a menudo en estos delitos a partir del consumo de sustancias problemáticas, al cual pueden ser inducidas por la pareja, o incluso en las actividades de tráfico suelen predominar relaciones de género asimétricas, donde quienes detienen finalmente el poder y el control de las redes son principalmente hombres. Hay un techo de cristal también en las organizaciones criminales, y las mujeres desempeñan sobre todo estos roles secundarios, lo cual las convierte claramente en víctimas más fáciles de la aprehensión. ¿Por qué? Porque aprendemos principalmente por flagrancia o por denuncia anónima, y detenemos sobre todo a las personas más expuestas, las que cargan la droga, las que son fáciles de agarrar, ¿no? O sea, seguimos utilizando la cárcel como depósito de grandes conglomerados de pobres y sujetos secundarios, en lugar de utilizarlas como lugares donde en dado caso custodiar a personas a las que hemos llegado por capacidades de investigación. Entonces, bueno, ese es un poco el panorama. ¿Qué tenemos desde el derecho penal? Ya se nos ha dicho que no hay una mirada para las mujeres imputadas. La supuesta neutralidad de la norma del derecho, que ha sido de alguna manera resquebrajada, pero con poco éxito cuando hablamos de mujeres víctimas, sigue imperando cuando hablamos de mujeres acusadas de un delito. Y esa supuesta neutralidad implica discriminación y desventaja de las mujeres frente al sistema de justicia, principalmente en 3 rubros. Primero, por esta supuesta neutralidad en sociedades eminentemente patriarcales, donde las mujeres históricamente ocupan un lugar de inferioridad, de desventaja. Por otro lado, porque para ciertos delitos hay un uso exacerbado del derecho penal y del encarcelamiento. Para delitos de drogas se contempla la prisión preventiva oficiosa en México a nivel constitucional. Entonces, hay un uso explícito de la prisión como principal respuesta. A eso se anudan penas desproporcionales, falta de acceso a mecanismos de preliberación bajo ciertos rubros, en fin. Y por último, eso se exacerba en las condiciones de reclusión en las cuales están las mujeres, que ha sido estudiado mucho por la doctora Saola, y también la CNDH en los últimos años nos ha dado mucha información al respecto, así que no me voy a meter en ese tema. Entonces, tenemos a un conjunto de mujeres encarceladas, sobre todo por esos delitos, que no han sido alcanzadas plenamente por los discursos que hay en torno a los derechos de las mujeres, aunque ha habido algunos cambios en los últimos años. Y digamos, los reflectores han volteado a ver a este grupo, mucho gracias al trabajo de académicas y de la sociedad civil,
y han mostrado las particulares condiciones de involucramiento en los delitos, de sanción y de encarcelamiento de mujeres acusadas de delitos de drogas, lo cual básicamente es lo que subyace, por un lado, la iniciativa que les voy a presentar, y justo la idea no es tanto hacer promoción de la iniciativa, sino ver por qué se promueven ciertas reformas, qué alcance pueden tener, pero que tanto tratan de reflejar la realidad de estas mujeres. Entre los pasos, digamos, positivos que se han dado en México en este rubro, cabe mencionar la aprobación de una resolución sobre la incorporación de la perspectiva de género en programas y políticas relacionadas con las drogas en el seno de la Comisión de Estupefacientes, que es el órgano internacional regulador de las políticas de drogas y que tiene sede en Viena. Entonces, México, al ser el principal redactor, promovente de esta resolución, tiene un compromiso todavía mayor para tratar de hacer real en sus políticas nacionales esos compromisos que está proponiendo a la comunidad internacional y que tienen que ver, por ejemplo, con involucrar a las mujeres en el diseño de las políticas, con aplicar medidas alternativas para mujeres acusadas de delitos no violentos, sobre todo embarazadas y madres, con recopilar datos, etcétera. Y X Justicia para las Mujeres, junto con y Mujeres y con Cancillería, está tratando de dar algunos pasos para aterrizar este maravilloso marco internacional a la realidad nacional. Y entonces, bueno, encontramos a 2 diputadas aliadas y en un trabajo de meses francamente extenuante, que espero no repetir en mi vida, logramos llegar a esta propuesta, que por lo mismo es una propuesta de compromisos, con imperfecciones, con muchas cosas, pero que tal vez en algo podría ayudar. Pero esta propuesta parte también de otras 2 premisas. La primera, el uso del derecho penal suele basarse en una tríada, ¿no? Digamos que la Santísima Trinidad sigue dominando un poco. ¿Y cuál es esta tríada? ¿Qué es lo que hay que tomar en cuenta para sancionar a una persona? Generalmente se toma en cuenta el delito, las circunstancias del delincuente o presunto, bueno, delincuente si se le sentencia, y la sociedad. En esa tríada falta un actor muy importante, que vemos sobre todo cuando volteamos a ver a las mujeres privadas de la libertad, los terceros afectados, que principalmente son las hijas y los hijos de estas mujeres, porque en su mayoría son madres solteras, primeras o únicas cuidadoras de sus hijas o hijos, y si no son madres solteras, la mayoría se convierten en tal en el momento en el que pisan la prisión, porque son pocos, aunque los hay, los hombres que acompañan a las mujeres en el encierro. Entonces, bueno, también se trata de incorporar a este cuarto componente con esta iniciativa en la argumentación, en los razonamientos del derecho penal. Y también hay otro aspecto, que todo esto que ahorita van a escuchar ya no tendría que plasmarse en una ley. Ya están los tratados internacionales, ya está la reforma de derechos humanos, ya está el protocolo para juzgar con perspectiva de género. El problema es que no se aplica. O no se aplica siempre, ni a cabalidad. Solemos contar con un poder judicial que aplica de manera muy formal, rígida, la ley. Entonces, lo que queremos que hagan, hay que ponérselo por escrito. Y es lo que tratamos de hacer. Entonces, les voy a dar algunos ejemplos. En el Código Nacional de Procedimientos Penales, por ejemplo, se incluye en el artículo que toca los derechos que asisten al detenido lo siguiente. En el caso de personas que son las únicas o principales cuidadoras de menores de edad, adultas mayores, con enfermedades graves o con discapacidad, se tomarán todas las medidas para la debida atención de sus dependientes, para lo cual se ordenará dar aviso a las autoridades administrativas y jurisdiccionales competentes, incluso de ser necesario, se deberá prever la posibilidad de suspender la detención por un periodo razonable. Ese lenguaje legislativo está aburridísimo. ¿Cuál es el sentido? Generalmente, ¿qué pasa cuando hay una detención, un operativo? Les voy a dar un caso real de una mujer que estaba dormida en su casa, cae un operativo en el piso de abajo, se equivocaron de puerta, además haciendo una cantidad de desastres en la casa de la vecina, asustándola y todo, y luego los 40 se desplazan al departamento al que querían llegar, se llevan a la señora embarazada, pues prácticamente semidesnuda, al hombre también, obviamente hay tortura sexual, al punto, hay golpes y demás, al punto que ella sufre la pérdida del bebé a raíz de la detención, eso es bastante común, y hay 3 niños en ese departamento, los cuales ven todo. Ven cómo violan a su mamá, ven cómo golpean al hombre que ahí vivía y además los dejan solos. Los 40 agentes se llevan a estos 2 terribles secuestradores, según la acusación,
y dejan ahí a los niños solos. Afortunadamente uno de ellos tenía 15 años y entonces tenía suficiente madurez y elementos, un teléfono, un celular, un número de teléfono, para tomar acciones. Entonces, ¿qué se trata con este artículo y con otros en el mismo tenor? Que a la hora de realizar un cateo, una detención, hay que dar aviso a las instancias que se encargan de niñas y niños, por ejemplo. O sea, si hay información de que puede haber niñas y niños, no es solamente llega el operativo, nos llevamos a las personas y nos vamos. Hay que tener apoyo de psicólogos, hay que tener apoyo de las instituciones que puedan estar, porque también al principio queríamos ser muy específicos, hay que dar aviso a esta. Pero dicen, no, porque no en todos los estados la Procuraduría de Atención a los Derechos de Niñas y Niños están bien establecidas, entonces tiene que ser el Instituto de las Mujeres, tiene que ser la Comisión de Derechos Humanos, pero alguien tiene que estar ahí y hacerse cargo de estas niñas y niños. Otra cosa, en ese momento, incluso cuando dejan ahí a los niños, obviamente no se pide a los padres qué quieren hacer de ellos, con quién los van a dejar, simplemente se llevan a los detenidos. Bueno, entonces también se incluye, por eso la suspensión de la detención como una de las medidas para que puedan tomar medidas para esas niñas y niños. Y esto responde a un artículo, al artículo 2 de las reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas. Luego, también se prevé en el artículo de proporcionalidad lo siguiente. De la misma forma, el juez de control tendrá la obligación de imponer la medida menos lesiva cuando se trate de personas que se encuentren en los siguientes supuestos. Vivan en condiciones de pobreza y exclusión social, sean mujeres embarazadas, sean mujeres que tengan hijos e hijas lactantes de hasta por lo menos 2 años de edad, sean las únicas o principales cuidadoras de menores de edad, adultas mayores con enfermedades graves o con discapacidad, o sean adultas mayores en condiciones de vulnerabilidad. Para ello, el juez de control deberá considerar la información con que se cuente o la que se proporcione sobre dichas personas en relación con el supuesto en el que se encuentren e incluir esta información en la argumentación acerca de la menor afectación de la resolución impuesta. Es decir, es obligar a los jueces a pensar, a preguntarse por la trascendencia de la pena, a ver si la medida que están imponiendo es realmente la que menos va a afectar no solo a la persona interesada, sino también a las que dependen de ella. Y ahora me voy a apurar. Bueno, en este sentido van un poco algunas de las propuestas en el Código Nacional. Hay otra que me encanta, porque está el derecho a la excepción a la obligación de comparecencia. Y abarca a los diplomáticos, al presidente, creo a grandes personalidades. Pues proponemos que también abarque a las mujeres en los últimos 45 días de embarazo y en los 45 días posteriores al parto. Y también esto se basa en un caso real. Una mujer, 5 días de haber dado a luz, cesárea, embarazo de alto riesgo, pues no fue a firmar. Estaba en proceso en libertad y no fue a firmar. El juez le dice que se presente o que le mande los papeles. Y la señora le mandó los papeles, pero no bien. Pues el señor juez manda a que la vuelvan a meter, a que la metan presa. Esa fue la respuesta. Entonces, bueno, la idea otra vez es ponerlos a no violar derechos, ni siquiera pensar. Bueno, luego, por ejemplo, se sugiere que se consideren de forma preferente medidas alternativas cuando se trate de personas en esa situación que les mencioné, y así vamos. Vamos rápidamente a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal, donde, entre otras reformas, se prevé una reducción de la pena máxima y mínima hasta la mitad, en el caso de mujeres que cumplan con uno o varios de los siguientes factores de vulnerabilidad. Vivan en condiciones de pobreza y exclusión social, estén embarazadas, tengan hijos e hijas lactantes de hasta por lo menos 2 años de edad, sean las únicas o principales cuidadoras de este conjunto de personas que ya les mencioné, hayan participado en el hecho condenado bajo presión, intimidación o coerción, hayan cometido el hecho condenado sometidas a un abuso de su vulnerabilidad. Y aquí también quiero dar otra pequeña explicación. Para este tipo de reformas había 3 propuestas de su servidora. 1, reducción de penas para todos. Me dijeron, eso no va a pasar nunca, la Ley General de Salud no se toca. 2, quitar las penas mínimas, eso hubiera sido revolucionario, menos.
Tercero, pensar en reducción de penas para mujeres. ¿Por qué? Porque hay suficientes experiencias internacionales y discursos consensuados que nos permiten abrir esa brecha. Abrir una de estas brechas en Ley General de Salud o Código Penal Federal cuando se trata de penas por delitos contra la salud ayudaría muchísimo al movimiento en pro de la despenalización de delitos de drogas en general. O sea, el Código Penal Federal va un poco en ese sentido, donde hay otras reformas y simplemente me limitaré a decir en qué sentido es en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Y ahí se trata de reparar básicamente dos cosas, incongruencias internas en la ley, especialmente entre el artículo 10 y el artículo 36, que son los que tienen que ver con mujeres, y que les importaron tanto que en los dos textos dicen cosas distintas sobre el mismo tema, en los dos artículos. Entonces tratamos como de decir, ojo, tal vez es mejor si dicen lo mismo, y si lo dicen así. Y por otro lado, en esa Ley Nacional de Ejecución, que quedó tan bien, que justo trata de implementar la judicialización de la pena prevista por la reforma al artículo 21 constitucional con la reforma de 2008, se les olvidó judicializar lo que tiene que ver con las niñas y niños de las personas privadas de la libertad. Todo lo que tiene que ver con niños en prisión, excepto en un apartadito que es donde se equivocaron, lo dejan bajo las decisiones, los peritajes de la autoridad penitenciaria, que es juez y parte, es quien menos interés tiene en tener a niños en sus prisiones, porque es un problema. Entonces, bueno, lo que se propone es que todo eso quede bajo los jueces de ejecución, que francamente tendría que ser jueces familiares, pero había, digamos, no podíamos ser tan revolucionarios. Entonces, bueno, en ese sentido van un poco esas propuestas. Ahora, ¿es suficiente? No. Es fruto de compromisos, no daba ni el tiempo para atender todo. Es un paso de algo, una propuesta para tratar de incorporar esta famosa perspectiva de género en el interés superior de la niñez. Sí, ayuda, digamos, a orientar un poco. ¿Una ley es suficiente para cambiar la realidad? Tampoco, lo sabemos muy bien que hay excelentes leyes que no se aplican, pero si ni siquiera la ley está bien hecha, la posibilidad de defensa y de litigio es mucho menor. Entonces, participar en el proceso legislativo me parece que sigue siendo una tarea importante. Y por último, y ahora sí ya termino, es también una herramienta para tratar de poner sobre la mesa estos temas. ¿De qué manera podemos abordar de forma distinta la situación de las mujeres inculpadas y también incorporar a este cuarto actor en los razonamientos del derecho penal, que son las personas afectadas por las resoluciones judiciales impuestas? Listo, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Pues realmente es tan interesante la presentación que nos hace la doctora Giacomello, que creo que podríamos estarle escuchando mucho tiempo más, ¿verdad? Lástima que no podemos, pero nos quedamos precisamente con este interesante proyecto que presenta y que ojalá de verdad llegue a cristalizarse, porque efectivamente el discurso de la defensa de los derechos de las mujeres en el ámbito de política criminal es uno y la realidad es otra, completamente diferente. Entonces vamos a escuchar ahora a la doctora Elena Azaola. Ella cursó la licenciatura y la maestría en Antropología Social en la Universidad Iberoamericana y realizó el doctorado en la misma disciplina en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social, en donde ha colaborado como investigadora desde 1977 a la fecha. La doctora Azaola es también psicoanalista, habiendo realizado sus estudios en el Círculo Psicoanalítico Mexicano. Ha realizado estancias de investigación en las universidades de Columbia, en Nueva York y en la Universidad Nacional de Australia. Ha impartido cursos en las Universidades Libre de Berlín, Autónoma de Barcelona y en la de Groningen en Holanda. Durante casi 40 años se ha desempeñado como investigadora, habiendo desarrollado numerosos estudios sobre la criminalidad y la violencia en México y ha participado y ha tenido la participación de las mujeres y los jóvenes en las conductas delictivas. Y a partir de 2015 es integrante ciudadana del Consejo Nacional de Seguridad, del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y del Comité de Evaluación del Sistema Penitenciario. Toda una vida de investigación y de estudio y de defensa de los derechos humanos, pues es muy difícil resumirlo, doctora, perdón, dijimos lo mínimo. Muchas gracias.
Muy buenas tardes, me da mucho gusto tener la oportunidad de estar aquí con todos ustedes y bueno, yo me sumo a estas previas dos excelentes presentaciones que nos abren todo un panorama y yo celebro que la comisión organice un foro como este. Y bueno, si hubiera que responder muy rápido a la pregunta de si existe una política criminológica con enfoque de género, como no hay tanto tiempo para poder sustentarlo, simplemente diría, yo creo que en nuestro país, en primer lugar, carecemos de una política criminológica. Sí que tenemos una política casi más bien criminal y a la vista tenemos los resultados. Y con enfoque de género, no la tenemos, no la tenemos. Yo en realidad de lo que les voy a hablar es de este estudio que pude realizar recientemente para esta maravillosa comisión que nos da la oportunidad de, bueno, que se interesa realmente por documentar no solamente cómo mejorar las leyes, qué importante que lo es, pero sino también cómo se aplican, cómo operan en la realidad y qué está pasando en la base de la sociedad. Y en ese sentido yo como antropóloga, a diferencia de mis compañeros, lo que yo hago es investigación empírica, tratando de investigar, de hablar con las personas para tratar de entender los fenómenos delictivos. Este estudio que se realizó y que está en la página de la comisión como un informe especial sobre adolescencia, vulnerabilidad y violencia, tuvo un propósito muy sencillo. ¿Y cuál fue el propósito? Tratar de entender cuáles son las condiciones de estas chicas y chicos que están en los centros de internamiento en todo el país. ¿Qué fue lo que propició que llegaran a escalar y a cometer? ¿Cuáles son los antecedentes en su vida? ¿Cuál es el ámbito social? ¿Cuáles son las relaciones? En pocas palabras, ¿cómo se construye hoy en día la violencia en el país? Y desde luego que este estudio nos marcaron, y muy acertadamente, que tenían especial interés en conocer las características específicas de los y las más vulnerables entre los vulnerables, es decir, los indígenas y las mujeres. ¿Qué fue, en un apretadísimo resumen, algunas diferencias que yo podría destacar? Hicimos 730 entrevistas en 17 estados de la República, lo que abarca ya 20% de todos los chicos y chicas que han cometido los delitos más graves en este país, es decir, todos los que han cometido los delitos violentos, homicidio, secuestro, crimen organizado, tratar de entender estos fenómenos y lo que yo diré aquí un poquito, qué diferencias puedo destacar entre los chicos y las chicas. Bueno, como siempre sabemos, y ya lo mencionó también Corina, el hecho es que las mujeres han ido incrementando su participación en las actividades delictivas, en los centros penitenciarios, pero aún así continúan siendo la minoría. Son el 4% tanto para adultos como también para adolescentes, aunque es cierto que han ido creciendo y es por eso que han podido mantener esa proporción, porque de hecho crecen a un ritmo más acelerado. Pero digamos, entre las condiciones de vulnerabilidad, por mencionar solamente algunas que nosotros rastreamos y documentamos y pedimos a las chicas y chicas contar su historia, digamos, estaría, por ejemplo, la pobreza, el hecho de que trabajan siendo muy pequeños, 89% de los niños y niñas que entrevistamos en estos centros para adolescentes han trabajado. ¿Qué quiere eso decir? Que no han tenido una infancia. A veces trabajaban antes de los 12 años, incluso desde los 7 años. En eso no se distinguen chicos y chicas. No se distinguen tampoco en el hecho de que ambos han tenido familias con problemas importantes, con situaciones de violencia, a veces muy grave. ¿Qué es lo que sí distingue a las chicas? Las chicas son 4 veces más, sufren situaciones de abuso sexual. Y esto, que está perfectamente documentado en muchos estudios internacionales, es una de las cosas que más afectan y que constituye uno de los precedentes más frecuentes. Es decir, chicos y chicas son expuestos a la violencia en sus casas principalmente, pero no les afecta de la misma manera ni es el mismo tipo de violencia. Esta violencia sexual
y ojalá me dé tiempo de leer rápidamente unas historias para que vean con qué claridad esto es un antecedente básico. ¿Qué más? Tienen familiares en prisión. Fíjense ustedes que encontramos 60% de chicos y chicas que están en estos centros de internamiento han tenido algún familiar en prisión. Tampoco ahí se distinguen. Una cosa en la que sí se distingue, las chicas que participaron en bandas, por ejemplo, de secuestros, ¿cuál fue el origen? La mayor parte de las veces de que ellas entraron en estas bandas de secuestro, primero fueron secuestradas y después fueron o seducidas o coaccionadas, porque las dos cosas se dan por los líderes de esas bandas, o ellas terminan enamorándose de esos tipos y después comienzan a participar en ese delito, o bien son coaccionadas para que ellas participen dentro de eso. Eso no ocurre con los varones. La entrada de los varones a estos grupos sigue patrones distintos y nosotros analizamos con todo detalle cuáles son esos patrones de ingreso, cómo entran al crimen organizado los chicos. Y tenemos varios de esos patrones, cuáles son los disparadores, cómo van ascendiendo, etcétera. Pero en las chicas es una realidad distinta. Otro rasgo bien interesante que distingue las historias de las chicas y que no encontramos chicos en esa situación. Fíjense ustedes que varias de las chicas que cometieron estos delitos, que son los delitos más graves, es decir, nuestro estudio no abarcó a toda la población de adolescentes que han cometido delitos, sino solo los que están internos, por tanto, los que han cometido delitos graves, por tanto, los que han cometido delitos violentos, que son los que nos interesaba entender, porque si no entendemos cómo se está construyendo la violencia en el país, de dónde viene, qué personas y en qué circunstancias, difícil que vamos a poder ahora sí llegar a construir una política criminológica que no tenemos. Las chicas, mucho más que los chicos, fueron convocados por Facebook. Fíjense ustedes, esta es una característica que hace a las chicas como mucho más. Sabemos que los adolescentes, porque el estudio está centrado en estas nuevas teorías y neurociencias que explican el tema del cerebro y la maduración, cómo es casi propio de la adolescencia cometer delitos, casi por las características de ese periodo transitorio en la vida, y cómo en la gran mayoría de los casos la delincuencia se resuelve y se desiste tan solo por el proceso de maduración. Esto es lo que dicen los últimos estudios y dicen que el cerebro no madura hasta después de los 20 años, no termina ese proceso de maduración, y una de esas características es ser influenciables, no poder resistir, poner tanta resistencia a los pares, a la influencia en el medio, no poder calcular, por ejemplo, la trascendencia que ciertos actos que yo cometo hoy van a tener en mi vida el día de mañana. Absolutamente eso está fuera de la posibilidad de los y las adolescentes. Pero ellas, como ya dije, son más susceptibles a estas influencias y varias de ellas fueron captadas por medio de Facebook. Una cosa que hay que decir, las chicas tienen hoy mucha mayor capacidad, bueno, este concepto supongo que lo han escuchado, es un concepto de ciencias sociales, capacidad de agencia, las chicas. Antes decíamos, no, es que ellas son inducidas, todavía sigue dándose, pero hoy en día varias y en muchos casos son las chicas las que planearon cierto tipo de delito. ¿Y cuáles son estos delitos? Aquellos donde ellas están respondiendo a agresiones muy profundas. Hechos concretos, chicas que fueron violadas de pequeñas por el padrastro, por el tío, y que cuando crecen eso no ha sido resuelto, eso no ha sido tratado, y ellas le piden al novio que le ayude a matar al padrastro, al tío, a aquella persona que la violó. Y esto demuestra pues esa capacidad de agencia, pero demuestra sobre todo que nadie atendió oportunamente ese problema. También son más susceptibles, padecen mucho más. O sea, esta es una diferencia muy notoria. Los malos tratos, cuando uno les pregunta a los chicos, ¿y cómo te trató la policía? Lo de siempre, me pateó, me cacheteó, y además utiliza una palabra interesantísima, lo de ley. Lo de ley.
Lo de ley, dicen los chicos, me cachetearon, me quemaron, me ahogaron, pero a veces también los colgaron, los dejaron incomunicados, etc. Pero las chicas sí resienten y les afecta mucho más todos esos tormentos. La otra cosa para las que las chicas, y esto es interesantísimo, tienen también una mayor capacidad de ser afectadas y de captar, es las situaciones de internamiento. Las chicas te dan cuenta, pero con todo detalle, quién se lleva con quién y por qué, y quién insultó y quién la agredió. Sufren todas estas agresiones morales, estos agravios morales, ellas lo resienten y los observan y los procesan mucho más que los chicos. Los chicos le preguntas, ¿cómo está aquí la internamiento? Está bien, como sea, ¿no? Como sea. Las chicas te dicen, no, la jefa me maltrata, me sobaja, me ve feo, me humilla, ¿no? En fin, ya no voy a poder contar eso, pero sí me dan chance de contar las historias, ¿verdad? Va rapidito. Bueno, la otra cosa importantísima que no olvidé, una discriminación fundamental que sufren las chicas, como son poquititas, en esos centros para adolescentes están 100 chicos y nada más hay 2 o 3 chicas. Adivinen qué, las chicas están aisladas. De por sí hay poquísimos programas de estudio, de trabajo, de oportunidades para los chicos, para que ellos tengan elementos. Son muchachos que están en proceso de maduración, que tienen derecho a la educación y que les dan 2 horas de educación a la semana, no como a cualquier persona. Bueno, las chicas ni eso. No sea que se vayan a andar con los muchachos allí si las meten en la misma actividad, en la misma clase. No sea que salgan a la cancha de deportes y provoquen a los muchachos, pues entonces ni salen a hacer deportes, ni salen a las clases y ahí están encerradas. ¿Y quién le va a dar actividades? Solo son 2 o 3 chicas, no vale la pena. Están encerradas, están aisladas en la mayor parte de los casos. Otro tema importantísimo, y es que esto es lo que están diciendo los estudios internacionales, y aquí estamos atrás de atrás. Lo que están diciendo los estudios internacionales, claro, que rescatamos en los datos, chicos y chicas consumen drogas, sí señor, pero no consumen las drogas ni por la misma razón, ni para los mismos efectos. ¿Qué tendríamos que tener? Tratamientos diferenciados para adicciones, para chicos y para chicas. No es el mismo molde el que se necesita, no es la misma manera ni las mismas razones por las que consumen drogas. Ahí van las historias para que vean lo que les he estado diciendo. Escuchen estas historias. Rápido. Maribel se encuentra interna desde hace 2 años en el estado de Puebla y aún le quedan más de 3 años para cumplir su sentencia. Ella cuenta que vivía en Ciudad Juárez con sus padres, pero que se salió de su casa por problemas familiares y se fue a vivir con su novio, con quien cometió el delito de secuestro. Ella estudió hasta el 1er grado de preparatoria. Su padre es carpintero, su mamá trabaja en labores de limpieza del hogar. Relata que cuando era pequeña, un tío abusó de ella, pero que no les dijo a sus padres, a pesar de que no podía dejar de pensar en ello y tenía dificultades para concentrarse. Eso hizo que ella buscara relacionarse con algunas personas porque tenía la idea de vengarse de su tío. Conoció así a su novio a través de Facebook y él le ofreció un trabajo. Por eso ella se trasladó primero a Guerrero con él, ya que él junto con otras personas formaba parte de un grupo que se dedicaba a secuestrar. Secuestramos a una mujer y nos venimos a Puebla, por eso está detenida en Puebla, para hacer este delito. Cuando íbamos a cobrar el rescate, nos agarraron a los 4. Yo cuidaba a la señora que secuestramos, le daba de comer, la llevaba al baño. Yo no lo hice por dinero, sino porque quería que este grupo me ayudara a vengarme de mi tío que había abusado de mí. Y una de esas personas que formaba parte de ese grupo de secuestradores era militar. Esto no es raro. Les puedo decir un dato. De todos los chicos y chicas que entrevisté, la mitad de los chicos que están comprometidos con el crimen organizado, la mitad dijeron que en ese grupo estaba liderado por un policía o expolicía, un militar o exmilitar, un marino o exmarino. Aquí también.
La niña señala que cuando la detuvieron, la policía ministerial la maltrató. Me dieron toques, me mojaron, me dieron de cachetadas. Y con respecto al apoyo que recibió por parte de su defensor, dice, son pésimos abogados, el que me tocó a mí ni me defendió. Con respecto a cómo se encuentra en el centro de internamiento, refiere, fíjense, qué sutileza, qué capacidad de percepción. Ningún niño me dijo cosas como esta. Dijo, si aquí fueran buenos el personal, los chavos saldrían bien regenerados, pero no es así. Si nos pusieran más atención, no estaríamos así. El trato que nos dan en la institución es malo, en especial las custodias. No me gusta su trato porque nos sobajan. Y yo le pregunto, ¿y tú qué harías si tú pudieras decidir, si tú fueras directora? Lo que ella recomendaría, fíjense qué bello, dice, primero, lo que se tendría que hacer para poder mejorar la institución sería, primero les preguntaría a los internos cómo se sienten con los custodios, con el personal. Pondría talleres que sí los ayuden y les daría más atención psicológica y también una buena cama. Arreglaría la infraestructura del centro, apoyaría a los que no tienen visita, les daría productos también para su aseo personal y trataría de conseguirles un trabajo y no de obligarlos a hacer algo que ellos no quieren. ¿Me das chance de la última historia? ¿Puedo? La última, lo prometo, rapidísimo, abreviadamente. Ahí va. Eli tiene 18 años y lleva casi 2 años internas en Guadalajara y le queda poco más de 4 años para cumplir su sentencia. Desde los 10 años abandonó la escuela porque se aburría y dejó de interesarle. Ella nunca conoció a su padre, cosa que es bien frecuente en todos estos chicos, y eso genera una herida profunda que mucho tiene que ver después con tantas cosas, ¿no? Pero ese vacío es referido una y otra vez. No conoció a su padre y su madre actualmente es ama de casa. Cuando se salió de la escuela no hacía ninguna actividad y comenzó a construir relaciones amistosas en la colonia. Ella es la mayor de 5 medios hermanos. La situación económica de su familia siempre fue mala, no tenían lo suficiente para vivir. La madre la apoyó en la medida de sus posibilidades, pero tenía muy poco tiempo disponible. Eli dice, fíjense, este fue otro dato que varios chicos y chicas nos dijeron. Esta es una cosa terrible si lo pensamos. Cuando tú le preguntas a un chico o una chica, ¿quién es la persona en la que más confía? La gran mayoría, en mi madre, en mi madre, en mi madre, en mi madre. En su padre, ¿cuál es la persona, les digo, que más daño te ha hecho en tu vida? La mayoría de los que mencionaron a alguien, su padre. Pero aquí también encontré chicos que no me esperé encontrar, que dicen, que les dije, ¿en quién confías más? Yo no confío en nadie. ¿Qué experiencias ha tenido un chico, una chica de 15 años para que a esa edad ha llegado a la conclusión que no confía en nadie? No me esperé esa respuesta. ¿Cómo los vamos a sacar adelante? ¿Cómo? O sea, si a esa edad dicen que no confían en nadie. Bueno, eso dice ella. Y su padrastro, dice, es la persona que más daño le ha hecho porque la insultaba y la humillaba constantemente. También, qué casualidad, sufrió la violación de su tío, que era el hermano de su madre. Su padrastro consumía alcohol y drogas y cuando ella era pequeña, él era muy violento con la familia. Eli, desde los 11 años, comenzó a consumir alcohol y drogas diversas, especialmente marihuana, cristal y pastillas. Ella fue acusada de homicidio y relata. Cuando me salí de la escuela comencé a beber y fumar marihuana con los amigos y amigas del barrio. Una de mis amigas me presentó a su papá, un comandante de la policía ministerial, que le pedía a mi amiga que me llevara a su casa. Esta niña tenía 15 años para verme, el papá policía. Y a los 15 años comencé la relación con el papá de mi amiga. Después me convenció de irme a vivir con él y poco a poco me fue integrando a sus actividades.
Mi trabajo consistía en vigilar los camiones que llevan con gasolina y acompañarlo a mover la venta en distintas partes de Guadalajara. Guachicolero el policía y guachicolera la chica. Después me enteré que trabajaba también para el cártel del Milenio. Entonces el señor era policía, guachicolero y trabajaba para el cártel del Milenio y tenía una pareja de 15 años. Ellos traían la gasolina y debíamos nosotros venderla en distintas partes de la ciudad. También cobraba por protección, su cuarto trabajo, oh Dios, cobraba por protección a varios vendedores de drogas y a mí por ello me daban cristal porque nos pagaban con mercancía. Como era comandante, ordenaba a varios que andaban con él y también andaba con los del Milenio, como ya dije. Sobre el delito por el que fue detenida, Eli cuenta, yo tenía problemas con su esposa, la esposa del policía, guachicolero, Milenio y vende drogas. Tenía problemas con la esposa y cada cierto tiempo la esposa aparecía junto con la que había sido mi amiga para amenazarme y me pedía que lo dejara. Y una vez me golpearon y por eso perdí a mi bebé. Él a veces quería estar conmigo, pero después regresaba con su esposa. Y en una ocasión se encuentran, van ella con este señor en el coche y pasa la esposa. Y al verme la esposa en el auto me comenzó a insultar y también la hija, que antes era mi amiga, y pensé que me iban a golpear. Por eso saqué de inmediato el arma que me había regalado mi pareja. Él trató de quitarme el arma y en la pelea disparé matándolo en el acto. También a ellas las disparé y las herí, las dejé heridas. La policía me maltrató, me taparon la cabeza, me comenzaron a golpear, me tiraban el pelo hasta casi sacármelo y me amenazaban con que me iban a violar. Lo que ellos querían era información de mi pareja, pero me negué. Yo solamente acepté que medio que vivía con él y que era el padre de mi hija, otra hija que sí tuve. Y como ya les dije que en realidad lo único que fue una pelea de mujeres, con eso me dejaron tranquila y me dejaron de molestar. Hasta ahí dejo esto, pero pues desde luego, ¿qué nos dirían Javier y Corina? ¿Esta niña de 15 años es delincuente o es víctima? En fin, ahí la dejamos. Muchas gracias. Ay, perdón. Perdón. El estudio completito está en la página de la CNDH. Está bien fácil localizarlo. Informes especiales. Y se llama Informe Especial Adolescencia, Vulnerabilidad y Violencia. Y ahí tiene literalmente cientos de historias de los niños, testimonios, cómo entraron al crimen organizado, cómo fueron torturados y qué pasa con ellos en la institución. Ahí está en la página. Gracias. No, pues realmente es muy interesante escuchar a la doctora Elena Saola. Esto nos está reflejando que en nuestro país pues realmente nos hace falta una política criminológica con perspectiva de género, pero pues yo creo que lo más lacerante es escuchar estas historias y saber que con mucho la realidad supera a la ficción. Vamos a escuchar ahora, y qué lástima que no tengamos más tiempo, doctora, créame que yo encantadísima de estar aquí, no una, sino muchas más horas escuchándola, pero tenemos que concluir esta mesa de análisis y la vamos a concluir con la presentación de la maestra Rocío Mayeli Servín Morales. La maestra Servín tiene maestría en políticas y género por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, tiene maestría en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana, que los cursó, y la licenciatura en Derecho por la Universidad Iberoamericana. Ella ha realizado múltiples cursos. Si me permite la maestra, vamos a omitir todos los cursos que están aquí transcritos, pero sí les puedo decir que en el ámbito público ella se ha presentado con diversos estudios y conferencias en diversas instituciones.
con temas como feminicidio, las órdenes de protección desde la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, el derecho de las mujeres en reclusión a vivir una vida libre de violencia, derechos humanos, mujer y violencia, grupos en situación de vulnerabilidad en el siglo XXI, leyes y normas en materia de violencia familiar, equidad de género y la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia. Esto ha sido no solamente en la Ciudad de México, sino en diversas entidades de la República. Y actualmente la doctora Servín Morales colabora en el Instituto Nacional de las Mujeres como subdirectora de Seguridad y Justicia. Entonces, son varias las líneas de actividad que tiene la maestra, pero vamos a proceder a escuchar su intervención en esta mesa de análisis de la política criminal con perspectiva de género. Muy buenas noches. Le agradezco mucho a la Comisión Nacional de Derechos Humanos esta oportunidad por visibilizar las actividades que hace el Instituto Nacional de las Mujeres y reciban un saludo de la licenciada Lorena Cruz Sánchez, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, y de la licenciada María Guadalupe Díaz Estrada, que ella es directora general de transversalización de género en el Instituto Nacional de las Mujeres y que hubiera estado encantada de participar hoy día, pero por su agenda pues no le fue posible. Es un gran compromiso estar del lado del servicio público, porque además de ser servidora pública soy ciudadana y vivo todos y cada uno de los vicios que estamos conscientes existen en la Procuración y la Administración de Justicia. Y créanme que en esta administración el impulsar a las mujeres desde todos los aspectos de su vida, impulsar su desarrollo, impulsar la igualdad, impulsar su empoderamiento ha sido una premisa. En el Plan Nacional de Desarrollo se incorporó por primera vez el eje transversal de perspectiva de género. ¿Esto qué significa? El Plan Nacional de Desarrollo establece cada una de las acciones que van a cumplir todas las dependencias de gobierno. Entonces, por primera vez está establecido institucionalmente que todas y cada una van a llevar a cabo acciones en sus diferentes ámbitos para lograr la igualdad entre mujeres y hombres y para eliminar la discriminación contra las mujeres. Ya fue un avance sin precedentes el que desde 2011 se hiciera la reforma constitucional al artículo primero, y en donde queda establecido que todas, absolutamente todas y todos los servidores públicos tienen responsabilidad de promover los derechos, de garantizarlos, y si no es así, deben de fijarse las responsabilidades a todos aquellos que no lo hagan. A partir de ello, como les comentaba, en el Plan Nacional de Desarrollo se incorpora este eje y se baja a un programa especial, que es el ProIgualdad, el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y Empoderamiento de las Mujeres. Y no discriminación contra las mujeres, perdón. En este plan se establecen precisamente dos líneas de acción que tienen que ver con las mujeres privadas de su libertad, en cuanto a apoyar su desarrollo y en cuanto a mejorar las condiciones de vida que nos han ya reflejado las y los ponentes el día de hoy, que no es más que lastimosamente la realidad y sobre la cual estamos trabajando. Están estas dos líneas de acción e igualmente quiero subrayar que no es incorporarlas solamente al papel, a un programa más. No, desde Mujeres se está dando seguimiento línea por línea para que las instituciones que tienen responsabilidad de darle cumplimiento lo hagan. Para nosotros ha representado un obstáculo el que la perspectiva de género, además de que debe de permear en las instituciones, debe de permear en las personas, y eso es lo más difícil, porque las y los servidores públicos son personas y los estereotipos de género están permeados en ellos y su forma de ver
a los hombres y las mujeres no tienen los lentes de género, no pueden distinguir que están actuando con discriminación. Por ejemplo, las juezas y los jueces que le dan mayor pena a las mujeres, en determinado momento están castigando que la mujer por naturaleza, entre comillas, debe ser buena. Entonces le ponen una mayor penalidad porque no fue buena, no por el hecho que cometió. Todo esto, todos estos factores, el INMujeres los ha identificado gracias también al trabajo de la sociedad civil, gracias a las académicas, lo ha identificado y sobre esto trabaja. Por eso se han incorporado estas líneas de acción. A la par, las atribuciones del INMujeres no le permiten atender casos concretos, no le permiten ir al campo y resolver los problemas directamente por la naturaleza del instituto. No obstante, tiene la gran responsabilidad de promover e impulsar la política pública que revierta esta situación. A partir de que se da esta incorporación en los programas de gobierno, nos damos a la tarea de llevar a cabo una serie de acciones que les quiero compartir. En 2014 impulsamos una actividad que se llamó Jornadas de Revisión de Expedientes de Mujeres Indígenas Privadas de Libertad. Las acciones que llevamos a cabo siempre las llevamos con los grupos más vulnerables, porque las mujeres privadas de libertad, además de que son discriminadas por ser mujeres, son discriminadas por ser mujeres que han delinquido y además son discriminadas por pertenecer a un grupo étnico. Entonces nos abocamos a ese grupo en específico y nuestra metodología consistió en vincularnos con defensorías públicas estatales, además de la Defensoría Pública Federal. Tuvimos la respuesta de 3 entidades en la que en mayor medida hay mujeres privadas de libertad, que es en Veracruz, indígenas, que es en Veracruz, Chiapas y Oaxaca. En primera instancia se capacitó a las defensoras y defensores públicos, se les dio 2 días de capacitación en temas primero de sensibilización, porque como les decía, están permeadas sus conductas de sesgos de género. Se les sensibilizó, se les formó en Derecho Internacional, en Derecho Nacional y se les hizo conscientes de esta problemática, pero además se les inculcó toda una teoría acerca de la defensa penal con perspectiva de género. Aquí quien nos apoyó fue una organización civil muy importante, que es el Centro Nacional de Derechos Humanos, el CENADE, que está, bueno, ahorita ya no está encabezado por Lucha Castro, pero en su momento lo encabezó. Yo creo que fue un equipo de trabajo muy importante, además de una asociación que se llama Júzguese, que también tiene una importante trayectoria trabajando en la defensa penal de las mujeres privadas de libertad, además de la elaboración de varios diagnósticos. Aquí no lo más importante, pero una de las cuestiones importantes es que encontramos la apertura del Instituto Federal de Defensoría Pública. Aquí le voy a hacer un reconocimiento a la exministra Olga Cordero, que en un momento dado dijo, a ver, ¿por qué no se ha hecho nada en el tema de mujeres privadas de libertad? Les estoy hablando de 2013-2014. Y a partir de eso, el Instituto Federal de Defensoría Pública se vinculó con el Instituto Nacional de las Mujeres, inclusive hay un convenio de por medio y esto nos ha permitido enviarles casos concretos de mujeres privadas de libertad, pero además recibieron esta capacitación, no solamente en este marco de las jornadas que les menciono. Ha sido replicado este taller y que también nos ha acompañado la doctora Corina Giacomelo en varias ocasiones. Ya llevamos 4. Estamos hablando de casi 400 personas, servidoras y servidores públicos de defensa penal a nivel federal, que ya tienen esa formación. Tal vez no hayamos podido eliminar todos los sesgos que tienen, pero yo creo que es muy buen esfuerzo, muy buen avance
el que ya sepan del tema y el que al menos al momento de empezar a redactar sus documentos ya piensen de otra manera, o al menos les entre el remordimiento y lo hagan, ¿no? Entonces, esa formación es lo que estamos impulsando y no la vamos a dejar. Es una actividad que constantemente vamos a hacer. El año pasado fueron dos talleres a nivel federal, pero también lo hemos promovido con otros estados. Todo esto, todas las acciones que vamos haciendo, las hacemos del conocimiento de las pares del Instituto Nacional de las Mujeres, que son los mecanismos para el adelanto de las mujeres en las entidades federativas. Todo esto lo conocen y les estamos recordando constantemente que puedan impulsar esta buena práctica. Inclusive en Veracruz se llevaron a cabo mesas específicas de trabajo para casos concretos. Yo creo que sí hemos tenido resultados, lentos, pero ya hemos tenido. Además de estas jornadas que les digo que les estamos dando continuidad, también se han recabado el sustento, porque también tenemos un trabajo difícil dentro del Instituto Nacional de las Mujeres, porque no le podemos decir directamente a la Secretaría de Gobernación, haz esto, ¿no? No podemos por la estructura, pero sí podemos decirle, hice este trabajo, impulsé este trabajo y mira lo que descubrí. Por favor, o más bien ajústate a tus atribuciones y apóyanos para que se puedan resolver los problemas que se identificaron. En este caso, la doctora Elena Saola también nos apoyó con un diagnóstico, pero no fue un diagnóstico para identificar todas aquellas situaciones que ya son conocidas por todas y por todos nosotros. Los casos que lastimosamente se dan día con día en los centros penitenciarios, fuimos más allá y gracias a la doctora nos entregó un trabajo con políticas públicas concretas destinadas a cada dependencia. No guardamos el diagnóstico en un cajón. Nos ha costado trabajo también, pero hemos tocado puertas. Primero tocamos la puerta de la Subsecretaría de Prevención de la Violencia y la Delincuencia, en la que se están haciendo acciones y mesas interinstitucionales y logramos introducir el tema y distribuir el diagnóstico. Enviamos la solicitud a cada una de las dependencias para que incorporaran en sus programas anuales de resultados acciones que pudieran dar respuesta a todas estas políticas públicas que se estaban proponiendo. Una de las acciones que ha resultado son unas mesas pro labora que ha llevado a cabo la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. En estas mesas se busca capacitar, más bien se está capacitando a las mujeres que están próximas a ser liberadas para que tengan opciones de vida. Gracias. Rápidamente les comento, además de ese diagnóstico, tenemos otros dos que son muy importantes y que estamos echando a andar, dos proyectos, no son un diagnóstico más, que son investigar las circunstancias en que están viviendo las hijas e hijos de mujeres privadas de libertad. Se hizo el año pasado, se va a presentar en estos días y estamos convencidas de que encontraremos el vínculo interinstitucional para que en los estados de donde se trabajó el diagnóstico, que son 10, se puedan llevar a cabo acciones concretas. Esto es, que trabajadoras y trabajadores sociales visiten los domicilios donde están los niños y niñas niños y niñas de mujeres privadas de libertad y además mejorar las condiciones de los niños y niñas que viven al interior de los centros penitenciarios. Eso se va a hacer, se está impulsando y claro que haremos de divulgación general estos resultados que tengamos. Y por último, mencionar también este trabajo que estamos haciendo con X Justicia para las Mujeres, de establecer, ya llevamos 2 mesas interinstitucionales y como les mencionaba, es tocar puertas y es decirle a nuestros pares de la Administración Pública Federal que tenemos pendientes y tenemos obligaciones nacionales e internacionales de llevar a cabo las acciones concretas. Y entonces en estas 2 mesas hemos visto sobre una resolución internacional de mujeres y drogas
y también sobre las alternativas al encarcelamiento de mujeres. Yo creo que también tendremos ahí una muy buena oportunidad de acción. La última mesa fue la semana pasada y créanme que la licenciada Lorena Cruz Sánchez está plenamente comprometida, no voy a decir con el tema, está comprometida con las mujeres y con sus hijos y con sus hijas. Muchas gracias. Pues le agradecemos al Instituto Nacional de las Mujeres por conducto de la maestra Rocío Mayeli Servín Morales su participación, porque efectivamente, como ella lo mencionó, de acuerdo con el mandato constitucional, todas las autoridades tienen la obligación de promover, de proteger, de garantizar y de defender los derechos humanos. Y creo que, como se desprende de esta mesa de análisis, incorporar toda la cultura respecto de la defensa de los derechos humanos a nuestra vida no es un conocimiento académico, sino es una filosofía de todos y cada uno de nosotros que debemos llevar en nuestra vida. Y creo que con esto hemos cumplido en parte la función que tenemos nosotros como Centro Nacional de Derechos Humanos. Voy a entregar a nombre de la doctora Julieta Morales Sánchez un reconocimiento. Primero entrego los reconocimientos y luego hacemos las preguntas, ¿sí? Porque luego ya se nos ponen nerviosos y se empiezan a retirar. Y bueno, pues yo creo que es un justo reconocimiento a este banquete intelectual que nos han dado. Lo único que lamentamos es no haber podido seguir disfrutando de sus muy amenas, interesantes y doctas intervenciones. Entonces les voy a entregar un diploma, un reconocimiento que dice: la Comisión Nacional de los Derechos Humanos otorga la presente constancia a la doctora Corina Giacomello, investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Penales, por su valiosa participación como ponente en la mesa de análisis Política Criminal con Perspectiva de Género dentro del ciclo Argumentando los Derechos Humanos, celebrada el día 25 de mayo de 2017 en el auditorio del Centro Nacional de Derechos Humanos. Y lo firma la doctora Julieta Morales Sánchez, directora general del Centro Nacional de Derechos Humanos. Doctora, muchísimas gracias. Son tan amables. En los mismos términos le entregamos su diploma al doctor Javier Cruz Angulo. Doctor, muchas gracias por su participación. A la maestra, la doctora, le pusimos maestra no porque sea maestra como grado académico, sino porque es una verdadera maestra de la vida de todos nosotros. Es la doctora Elena Azaola Garrido. Muchísimas gracias. Y por supuesto, con el agradecimiento a usted y a su directora, a la maestra Rocío Mayeli Servín Morales. Muchas gracias. Ahora sí, si son tan amables los que tengan preguntas, si quieren pasarme por favor las papeletas con el contenido de las mismas para que se las pasemos a nuestros ponentes. O de viva voz, si alguno de ustedes desea hacerlo, adelante, adelante. ¿Sí? Por favor. Si quiere de viva voz, viva voz. Adelante, adelante, por favor. Sí. ¿No? ¿No tenemos micrófono? Bueno. Claro. Excelente. Vienen reformas y van reformas y realmente no pasa nada. Escucho al doctor Cruz y yo entiendo y escuché bien que creo que usted participó en el anteproyecto. Así es, doctor. Dentro del anteproyecto, al final de cuentas, como resultado fue
que realmente no se avanzó y no se aportó nada, ¿verdad? Entonces, yo sí quisiera comentar esto y con esto englobar y preguntar. Decía el maestro Carneluti que hay que dejar el cerco cerrado de los libros y lanzarse al tumulto callejero. Esto viene porque generalmente a veces hacemos investigación y generalmente dejamos de lado lo que está en la parte de los elementos externos como estudio de campo de usted, doctora. Entonces yo creo que pudiera hacerse en ese sentido, tanto en esta disciplina como en la política criminal, avanzar. ¿Cómo podemos avanzar? La pregunta concreta, ¿cómo podemos avanzar de miras a futuro en una política criminal más real, con elementos más reales? ¿Cuál sería su opinión? Para los cuatro. ¿Qué trabajos específicos hay para las mujeres extranjeras que están en las cárceles? ¿Alguna otra? ¿No? ¿Quién acá? Buenas noches, primero que nada, mi nombre es Diana Salazar. Y realmente es enriquecedor estar en este tipo de foros. Yo creo que todos los que estamos aquí, que fuimos parte de este foro precioso, tenemos que ponernos manos a la obra. O sea, en cuanto veamos a un joven, a una chica, yo creo que está el aplicarlo, el motivarlo, el decirle, ¿sabes qué? Yo creo en ti. Muchas gracias. Es nuestro compromiso como profesionistas dignificar a nuestra juventud, dignificar a la mujer, dignificar a nuestra sociedad. Gracias, de verdad fue un placer escucharlas. Buenas noches, mi nombre es Edgar Torres, comparto de los ponentes. Todo lo que han dicho el INACIP y varias dependencias han hecho muchos estudios de campo y teóricos, pero en la vida práctica, los que litigamos y estamos en el ruedo, no vemos cambio en la policía, peritos, ministerios públicos y jueces. ¿Por qué? Les voy a poner dos ejemplos de la vida cotidiana. El delito de lesiones y violencia familiar. Vayan a cualquier agencia del MP del Estado de México o de la Ciudad de México, todos los pretextos que les ponen, que no es competente, que van a perder el tiempo, todo eso. Y la Suprema Corte ya sacó un protocolo de perspectiva de género. En el número 87 también de decisiones relevantes de la Suprema Corte, ahí vienen los lineamientos de decisiones relevantes para juzgar con perspectiva de género, pero son pocos los jueces que lo revisan y que lo llevan a la práctica. El primer ponente mencionó de los tipos penales para imputados y víctimas, todo lo que se enfrentan en delitos sexuales, patrimoniales y contra la salud. Todas esas sentencias de mujeres que hay en Santa Marta, en Tepepan y en otros centros penitenciarios femeninos, el 90 y tantos % no fue juzgada con perspectiva de género. Y otra cuestión, el Estado como Estado mexicano no tiene una política criminal, tiene una política punitiva, porque no se basa en lo que marca el artículo 18, mucho menos en el 1 y todos los tratados que sabemos y la ley de violencia. Entonces, en esa cuestión práctica no hemos cambiado ni hemos avanzado. Ahorita que está aquí la doctora Elena Saola, Patricio Lamendi, entre otras, hace más de 15 años sacaron un libro que se llamó El delito de ser mujer. Ahí venían varios puntos, comentarios de todo lo que se enfrentaba la mujer en la cuestión de la justicia. Y hasta ahorita pues, no hemos avanzado mucho en la vida práctica. Hemos avanzado en decretos, declaraciones, estudios, pero en la vida práctica del campo de la señora indígena, Alberta y Teresa, Florencia, todas esas que vemos, el primer feminicidio del Estado de México, todo lo que batalló esa mamá para que llegara su caso a la Suprema Corte, imagínense, es una vil tortura y una criminalización por parte del Estado que está obligado de auxiliar y tener todos los protocolos para que se imparta la justicia pronta y gratuita. Gracias. Sí, gracias. Jesús Manuel Hernández, FES Acatlán. Hay un concepto que al final la última ponente planteó que se refiere a que esta problemática de estereotipos de género puede ser abordada de manera transversal.
Un problema que he observado y creo que podríamos estar de acuerdo en que no es específico del ámbito educativo, sino también de quienes imparten justicia, pero también sobre todo del ámbito gubernamental. Pienso que se ha abusado mucho de este concepto, la transversalidad de la perspectiva de género, en el sentido de que se conceptualiza, pero se dice poco de cómo operarlo. ¿Consideran ustedes que esta es la mejor estrategia para cambio de actitudes en todos los ámbitos que se dedican a la defensa de los derechos humanos y desde la perspectiva de género? Bueno, vamos a pasarle el micrófono en el orden que fueron desarrollando los ponentes. Antes nada más debo decirles que una de las inquietudes del Centro Nacional de Derechos Humanos es conjugar las distintas opiniones y generalmente estas mesas de análisis están integradas por catedráticos, por funcionarios públicos y por miembros de la sociedad civil. ¿Para qué? Para que tengamos las distintas facetas del problema. Bueno, sí. Nos decía Emilio Rabasa Estebanel en su obra la Constitución y la Dictadura, que la ley ha demostrado ser infértil y que cada constitución, la del 24, la del 36, la del 57, había sido una falsa promesa. Efectivamente, la realidad no se cambia a golpe de leyes. O sea, eso todo el mundo lo sabe, ya lo decía Rabasa en el siglo XIX, y sería ingenuo pensar que la realidad se cambia a golpe de leyes. Ahora, lo que también es cierto es que tenemos que tener un punto de partida. Entonces, creo que en cuanto a lo que usted plantea de una política más real, sí, el primer planteamiento es reflexivo, sí plantear leyes sin una expectativa, que creo que eso sí es lo tenemos muy interiorizado, es que al día siguiente algo mágico va a pasar, que se emite una ley y al día siguiente algo va a pasar. O sea, sería innegable decir que, a ver, estamos mal, estamos muy mal, pero que estamos mejor que hace 10, 15 años, sí estamos mejor. Entonces, sí, o sea, el hecho de que se emite una norma, no, mañana no va a cambiar la realidad, pero hemos mejorado, o sea, y hay quienes le dan la vuelta, hay paridad de género en materia electoral, y entonces antes ponían como sustituto y declinaba el puesto, y entonces subía el hombre, y se van perfeccionando los sistemas. Y lo que habría que hacer son grandes trazos a 50, 40 años para volver a una igualdad, que esa es una de las grandes preguntas que hace una jueza constitucional, que decía, ¿cuánto tiempo más necesitamos esto de la acción afirmativa? A ver, dígame, abogado, 15, 20, 30 años, me parece que sí, unos 50, 100 años para cambiar la realidad. O sea, me parece que sería, que debemos de dejar de pensar esta cosa tan tonta de, si ponemos penas de 100 años a secuestradores, se va a acabar. Puta, eso es realmente tonto, ¿no? O sea, y demagógico y ofensivo, me parece. Lo siguiente que se decía, Ciudad de México y Estado de México me parece que no son referentes. Me parece que en los estudios de CIDAC, de la propia CETEC, pensamos que de una manera muy citadina, pero en realidad la reforma procesal constitucional del 2008 sí ha funcionado, ha sido Guanajuato, Zacatecas, Chihuahua, o sea, Estado de México y Ciudad de México son los más rezagados calificados, tanto en sociedad civil como por la propia CETEC. Entonces, decirlo con todas sus letras, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México están muy, pero muy atrás en lo que se refiere a la impartición de justicia. O sea, realmente la reforma del 2008 en materia de juicios orales, si bien es cierto, la realidad no se cambia a golpe de ley, menos cuando se trata de cambiar a golpe de ley 6 meses, cuando el constituyente le dio una reforma 8 años antes. ¿Qué pasa con mujeres extranjeras? Pues parece que no pasa nada, igual que en el tema de mujeres, porque Florence Cassés es algo irrepetible, es un fenómeno irrepetible. O sea, pasó con ella, realmente parece que había condiciones más políticas que por considerar la condición de Florence Cassés como mujer y las condiciones que señalaba. Y me parece que otra cosa es que el derecho es muy autista. O sea, los abogados queremos decir una bola de tarugadas, que
que además pensamos que transforman la realidad y no acabamos transformando nada. Entonces me parece que hay que escuchar un poco más como a la doctora Giacomello, como a la maestra Elena Saola, que desde perspectivas mucho más exógenas del derecho dicen cosas más interesantes, y me parece que hay que relegar un poco en la construcción de la ley a los abogados. Creo que esa sería la última reflexión. O sea, cambios, cómo se genera el cambio, me parece que escuchando otras disciplinas, porque creo que, si, como decía Rabasa, la ley demostró ser estéril, los abogados 3 veces más estériles. Entonces, me parece que es momento de escuchar otras disciplinas y creo que eso sería todo. Muchísimas gracias. Bueno, gracias por los comentarios. En general, no puedo coincidir con todos, con lo que acaba de decir el maestro Angulo. Creo que nadie aquí tendría en ningún momento la ingenuidad o la pretensión de sugerir que con política se cambia la realidad, pero igual coincido, no, estamos mal, sí, estamos mejor que hace 10 años también. Creo que esta mesa es un ejemplo de qué se puede hacer, también con mucha conciencia de los límites de ese quehacer. Está el trabajo antropológico que va y documenta los casos de los cuales otros podrán tomarlo para pensar en qué propuestas hacer, además de que la misma doctora Saola hace propuestas a partir de sus trabajos, no es solo documentar. En mi caso también, todos mis trabajos están basados en investigaciones empíricas y me costaría mucho no tratar de llevarlas a algún tipo de propuesta, por muy efímeras o difíciles de concretar que sean, por un compromiso, por cómo entiendo mi compromiso con México, como feminista, como persona privilegiada y medianamente pensante. O sea, no podría nada más ir a escuchar historias y no pensar en, a ver, ¿cómo? ¿No? Cambiar algo, pero también saber que ese cambiar algo no necesariamente se va a ver, no se va a ver con una ley, mucho menos con una iniciativa que está sepultada abajo de miles de otras, y que a veces incluso es incómodo, porque te puede llevar a trabajar con instituciones y personas padrísimas, muy comprometidas, pero también con instituciones y personas incómodas, porque también sabemos que aquí el país cada 6 años cambia, no hay manera de darle continuidad a nada, a ninguna política pública, por eso a veces tenemos que poner en las leyes, con peras y manzanas, las cosas que queremos que pasen, para que por lo menos haya indicios de que alguien tal vez algún día las hará pasar. Entonces también eso pues genera mucha frustración, porque política criminal, no sé, díganme alguna política pública en México que dure más de 6 años, debe haber, pero creo que son muy pocas. Entonces, bueno, eso, digamos, ya perdón si lo personalicé mucho, pero creo que esta mesa es un reflejo de por dónde va esta construcción. Este litigio estratégico que hace el CIDE, han sacado casos relevantísimos, han cambiado la vida de las personas, han cambiado la jurisprudencia del país, han cambiado el rostro de la justicia del país. No, pero han contribuido a ello. Entonces, bueno, creo que cada quien desde su trinchera hace el trabajo que puede, las instituciones tienen también, porque a veces también desde algunas trincheras es como que las instituciones hagan, y por qué no hacen, y por qué no dicen, ya que escuchamos a alguien que lo hace desde lo institucional, también tienen batallas. Yo creo que solo enfrentar el jurídico de gobernación para lo que sea, retrasa mucho las cosas que puedan pasar, PGR, lo demás no me quiero ni imaginar. Entonces, bueno, es muy complicado, me parece la intervención del abogado también, y alguien más diría, bueno, es que en la defensoría también tenemos estos problemas, ¿no? Entonces, bueno, son las distintas instancias, a veces también, pues echándose ahí la bolita. ¿Qué trabajo específico es para mujeres extranjeras? Igual, nada, es difícil tener una respuesta generalizada en un país donde cada cárcel es un sistema penitenciario, porque eso también, no hay una política penitenciaria tal cual, algunos lineamientos a nivel federal, pero no digamos, no hay una política penitenciaria. A veces podrían verse excluidas de ciertas actividades por ser extranjeras, ciertas cuestiones de estudios, por ejemplo, el acceso a ciertas medidas alternativas que ni se otorgan a las mexicanas, entonces no nos vamos a preocupar demasiado, pero en otros países donde hay ciertas medidas alternativas, por ejemplo, no se aplican para mujeres extranjeras, porque no pueden demostrar el arraigo, ¿no? Entonces, seguramente es un tema que habría que tratar. Trabajo para mujeres extranjeras, francamente creo que hay muy poco trabajo para toda la población penitenciaria. Entonces, bueno, creo que están dentro de este contexto de discriminación y falta de programas en general, que a veces se puede ver recrudecido. Y pues nada más eso, de pues total consenso y pues tratar cada quien desde donde puede, como puede, con lo que sabe, de aportar cambios.
Muchas gracias. Yo no tengo más que agregar. Agradezco todos los comentarios e insistiría en esta última idea, que sería lo único que creo que podríamos de alguna manera llevarnos, en que no solo es responsabilidad del gobierno, de las instituciones, de las leyes, ya quedó claro, pero sí de lo que cada uno de nosotros podemos hacer cada día para hacer esa diferencia, en avanzar en la justicia, en las cosas más mínimas, en el trato que tenemos, en cómo aplicar esa perspectiva de género en el roce y en las relaciones cotidianas. Yo creo que esa es una gran tarea que nos corresponde a todos y no solo a las leyes, al gobierno, a las instituciones. Creo que tenemos una sociedad súper rota, con lazos de desconfianza gigantescos entre gobierno y sociedad, y de la sociedad hacia el gobierno, pero también desde nosotros hacia nuestros vecinos, y creo que cambiar eso pasa también por construir esos lazos de la manera como los anhelamos, como los soñamos, con más igualdad, con menos prejuicios, con menos… Vaya, el otro día escuché la más hermosa definición de la criminología. ¿Qué es lo que pretende la criminología? Simple y llanamente reducir el dolor que provoca el delito. Y eso, si tratamos de reducir el dolor de las injusticias, del delito y del maltrato que a veces se tiene por parte de las instituciones, ya estaríamos avanzando bastante, me parece. Gracias. Gracias. Me remito a la pregunta que me hicieron acerca del uso del concepto de la transversalidad de género. Este concepto viene desde las teorías feministas y es utilizado para llevar a cabo las políticas públicas concretas. ¿Y por qué se usa? Porque con ello nos permite visibilizar la discriminación que viven las mujeres, no nada más en un solo ámbito. A través de esta perspectiva queremos que permee todos los conceptos que se impulsan desde el feminismo para poder evitar la discriminación contra las mujeres, la exclusión, la violación a sus derechos en todas y cada una de las dependencias federales. Tal vez haya habido un abuso en el sentido que no se entiende muchas veces qué es la perspectiva de género. Y voy a poner un ejemplo en el caso de los cuerpos policiales. Tal vez ellos en primera instancia entendían que incorporar más mujeres a los cuerpos policiales era incorporar la perspectiva de género, pero no es así. Es identificar todos los factores que tanto institucionalmente como dentro de su servicio están discriminando a las mujeres. Tan solo el hecho de no darle la atención debida a una persona que está sufriendo violencia familiar, de cuestionarla, de decirle que qué le hizo al marido, que si no está golpeada yo creo que no pasa nada. Desde ese momento queremos transversalizar la perspectiva, es decir, hacerle entender al servidor o servidora pública que existe una discriminación y que la tiene que atender, la tiene que eliminar desde su ámbito de actuación. Esa es la transversalización. Y también pues evitemos de manera conjunta hacer usos que, como el que les señalé, de entender como ya hay más mujeres, ya entonces ya hay igualdad. Porque puede haber mujeres, pero puede haber violación de derechos a las propias mujeres. Gracias. Bueno, pues creo que fue muy enriquecedora esta mesa de análisis. Sabemos precisamente que la sistematización es necesaria y que la responsabilidad compartida es indispensable. Entonces, nada más un pequeño comentario respecto a, dicen, ¿qué están haciendo los abogados? Caray, soy abogada y me tengo que defender, ¿verdad? Siempre. Debo decirles que si efectivamente las leyes no van a modificar todo el desarrollo social, tampoco el desarrollo social puede existir sin un orden, y ese orden lo dan precisamente
las leyes. Entonces, si no hay orden, no hay avance. Si no hacemos nuestra la cultura de los derechos humanos, no vamos a tener paz. Y si no hay trabajo y educación, no hay progreso en la sociedad. Muchísimas gracias. A nombre del Centro Nacional de Derechos Humanos. Y los invitamos a que todos los jueves a las 6 de la tarde nos acompañen a las mesas de análisis que generalmente, siempre son publicadas en la página principal, en la página electrónica principal de la CNDH. Y todos los martes estamos aquí esperándolos en el Cine Diálogo, en donde se proyecta una película y está un comentarista experto en el ámbito de derechos humanos que trata esa proyección. Buenas noches y gracias por su presencia, esperamos seguir contando con ella.